Ya está empezando, ya está inclusive, ya está iniciando la grabación. Ok, buenas tardes muchachos. El día de hoy vamos a hacer un repaso del instrumental quirúrgico que van a utilizar en quirófano. Es una charola que es de la Facultad de Medicina, es la charola que ustedes van a estar utilizando para las prácticas de cirugía del próximo semestre. Es instrumental básico, no es un instrumental muy especializado, pero es un instrumental que ustedes deben de dominar. Vamos a irnos por los tiempos fundamentales de la cirugía para que vayan viendo cada instrumento, lo vayan conociendo y no se queden nada más con lo que quedó en el libro. Voy a tratar de acercar lo más que se pueda el instrumental para que ustedes estén viendo. Ok, el primer tiempo fundamental pues es el corte o diéresis. En este pues vamos a utilizar principalmente los mangos de bisturí. En la charola de la facultad viene un mango número 4. Acuérdense que el mango número 4 es para las hojas de bisturí del número 20 al 25. Vamos a ver cómo se coloca la hoja de bisturí. Bueno, primero que nada, pues tienen que sacarla. Tiene un par de cejas la hoja de bisturí. Ya que la hayan abierto, cuando vayan tomando experiencia lo pueden hacer tal vez con la mano, pero para las primeras veces, ustedes es preferible que lo hagan con instrumental totalmente. Lo ideal es que con el portagujas de mayo coloquen la hoja de bisturí tomando su parte más exterior, sin tomarla del filo, tomarlo por el lomo. Y con el mango de bisturí, si se fijan, los mangos de bisturí tienen una pequeña ranura, que es la ranura que está aquí. La hoja de bisturí tiene esa misma ceja. Entonces tienen que empatar la ranura con la ceja. Lo ideal es que coloquen primero las dos primeras ramas internas dentro del mango de bisturí y una vez que está en esa posición, solamente tienen que deslizar. Al deslizarlo hace un clic, es lo que tienen que hacer. Vamos a repetir la maniobra. Para quitarlo, giran el bisturí y ahora van a tomarlo de la porción proximal de la hoja. Hacen una pequeña flexión hacia afuera y lo traccionan fuera del mango de bisturí. Ok, lo vamos a volver a hacer. Vuelven a tomar la hoja de bisturí con la punta del portagujas. Tiene que estar en esta posición. Colocan la ranura, las dos pequeñas dentro de la ranura y nada más lo tienen que deslizar hacia adentro. No sé si alcanzaron a escuchar el clic, pero ahí en el clic ya está totalmente colocado el mango de bisturí. Ok, el uso del bisturí. No sé si recuerden que había diferentes formas de tomarlo. Hay una forma que es en lápiz. La forma de tomarlo como lápiz, acuérdense que es para cortes pequeños, cortes precisos y que requieren un poco de fuerza. Mientras más fuerza y más pequeño, pues más precisión puede tener. Normalmente son a lo mejor para cortes, puede ser en cara o cortes puntiformes. Siempre que vayan a hacer ese tipo de cortes, su mano tiene que estar apoyada sobre donde van a hacer el corte, no en el aire tiene que estar apoyada sobre una superficie. Otra forma de utilizarlo es como cuchillo de mesa, en el cual su dedo índice tiene que estar sobre la hoja de bisturí, se apoyan sobre la superficie y tiene que hacer el trazo. Esto es para cortes de una longitud media y profunda. El tercer tipo es en arco de violín. Tienen que sujetarlo con todos sus dedos del mango de bisturí, no de la hoja, del mango, y es para cortes largos y superficiales, que no necesitan mucha fuerza. Y otro tipo de escrito es el puntiforme, en el cual solamente sirve para hacer una pequeña punción para heridas muy pequeñas. Ok, esos son los usos del mango de bisturí. Recuerden que hay dos mangos, el 3 y el 4. El 3 es para hojas más pequeñas, 10, 11, 12, 13, 15. Y el 4 es Lo sacó. Sí. Se fue el audio. ahí en el
Se veía que decía que faltaba el puntiforme. El puntiforme es simplemente para hacer una punción directa, ¿sí? No es para hacer trazos, es para hacer una punción directa. Una vez que vayan a dejar de utilizar el mango de bisturí, pues recuerden, se toma de la parte proximal la hoja, se hace un pequeño doblez hacia afuera y se saca, ¿vale? Es bastante sencillo, solamente requieren un poquito de práctica. Con el tiempo se puede hacer incluso con las manos sin el instrumental. Ok. El siguiente material de corte, pues son las tijeras. Las tijeras vamos a tener principalmente en esta charola, vamos a tener de dos tipos, que son las tijeras de Metzenbaum y las tijeras de Mayo. Las tijeras de Metzenbaum, a diferencia de las de Mayo, las de Metzenbaum son unas tijeras más finas, que tienen unas hojas más largas. Las hojas son estas. Recuerden, punta, hojas. Esta parte de aquí es la articulación, las ramas y las anillas. Estas no tienen cremallera, estas no tienen seguro. Estas tijeras sirven para hacer una disección o sirven para hacer un corte de estructuras finas. Las otras tijeras que vienen en esta charola son las tijeras de Mayo. Son unas tijeras más robustas, más pequeñas, son más gruesas y sirven principalmente para dos propósitos. Para textiles, puede ser material de sutura, o para estructuras muy duras o fibrosas. Pudiera ser incluso alguna aponeurosis o algún tejido muy duro. Tanto de las tijeras de Mayo como de las de Metzenbaum, las hay rectas y las hay curvas. Están las dos. La diferencia las van a encontrar en la robustez que tienen y que las tijeras de Metzenbaum, sus hojas son más largas. Ok. El siguiente tiempo fundamental podría ser la hemostasia. En este set tenemos 3 pinzas de hemostasia. Vamos a empezar con las más pequeñas. Las más pequeñas son las pinzas de Halsted, o también conocidas como pinzas de mosquito. Hay rectas y hay curvas. ¿Cómo vamos a saber que es una pinza de mosquito? Bueno, primero pues su tamaño. Normalmente no pasan de 12 centímetros. Y si ustedes las abren, van a ver que dentro sus estriaciones están completas en toda la mandíbula. Toda la mandíbula tiene estriaciones. Normalmente estas pinzas nos van a servir para dos cosas: para hacer hemostasia de pequeños vasos, y también las podemos utilizar para hacer disección fina. Entonces, hay curvas y hay rectas. Pinzas hemostáticas un poco más grandes y con un propósito similar son las pinzas de Kelly. Las pinzas de Kelly tienen una longitud mayor, 14, 16 centímetros. Estas igual hay rectas y hay curvas, y la diferencia es que si ustedes las abren, van a ver que las estriaciones que están en la punta solamente llegan a la mitad. Están del tercio medial hacia afuera, hacia proximal. Son para vasos de calibre mediano y también se puede utilizar para hacer una disección. En este set que ustedes van a tener en la escuela, hay otras pinzas hemostáticas de Penn. Estas son más grandes que las Kelly, vienen tanto rectas como curvas y sirven para pinzar vasos más grandes, ¿sí? No sirven para hacer hemostasia de vasos superficiales. Tienen las mismas estriaciones como las de mosquito, que es completa en toda su mandíbula. Ok. Hay unas pinzas que vienen aquí que las vamos a conocer como piel y campo. Estas posiblemente no entran en el tiempo de disección, pero pudieran entrar en el tiempo de tracción o separación, ya que estas pinzas, además de utilizarlas para fijar los campos quirúrgicos, pueden ser utilizadas para tomar tejidos duros y poderlos traccionar. Tienen una punta fina, su punta es fina y su punta es un punzón. Entonces, no se recomienda para tejidos o órganos tubulares, sino para tejidos más bien fibrosos. Podría ser un útero, podría ser incluso un tumor, un tejido fibroso. Durante ese paso de tracción o separación, en el set encontramos principalmente dos separadores, que son los separadores de Farabev. Los separadores de Farabev pueden haber en diferentes tamaños. Normalmente es para separar tejidos superficiales, pudiera ser piel y tejido celular subcutáneo, y muchas veces en áreas más pequeñas pudiera utilizarse para tejidos más profundos. Pueden ser incluso maleables, se pueden doblar para que tengan un mejor agarre. Normalmente no se debe de hacer, pero se pueden llegar a doblar.
El otro recurso que tenemos es el separador de Richardson. Este separador de Richardson tiene un mango. A pesar de que el mango tiene una superficie ergonómica para apoyar ahí los dedos, no nada más se puede sujetar de esta manera. También lo pueden sujetar hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén ayudando en el internado en una cirugía abdominal y ustedes tienen la mano colocada de esta manera y están separando así, se van a cansar. ¿Por qué? Porque están involucrando toda su extremidad, están involucrando su hombro, su codo y su muñeca. Entonces, se van a cansar más rápido. ¿Cuál es la manera correcta de sujetarlo? Por la parte de abajo. Si lo agarran de abajo, sus brazos están pegados a su cuerpo y solamente están utilizando codos y manos. No están utilizando hombro, entonces no se van a cansar. Es la manera correcta de hacer tracción. Ok. Si durante la disección se rompe un vaso o queremos aspirar algo, en este set tenemos esta cánula que se llama de Yankauer. Es una cánula de aspiración. Recuerden que cuando vieron los tiempos fundamentales de la cirugía, había otro tipo de cánulas más pequeñas para cirugía de otorrino, para cirugía ocular, pero esta es la que se utiliza para cirugía abdominal. ¿Por qué? Porque tiene unas aperturas más grandes y tiene un poder de succión mayor. Ok. En el siguiente paso del instrumental que viene aquí es el paso de síntesis o cierre. Para este vamos a tener diferentes materiales. Vamos a tener las pinzas de disección. Las pinzas de disección que vienen en esta charola son de dos tipos, que es la pinza de disección con dientes y la pinza de disección sin dientes. Ok, punto importante. Pinza de disección con dientes para tejidos fibrosos, para tejidos duros, puede ser piel, puede ser aponeurosis. Pinzas de disección sin dientes, puede ser incluso para tomar vasos sanguíneos, para tejidos más delicados, pero no para piel. ¿Por qué? Porque si ustedes están agarrando piel con estas, se va a estar deslizando y la van a estar lastimando cada vez más. El otro instrumental, pues es la pinza de mayo. La pinza de mayo o el portagujas de mayo tiene diferentes partes, que son las mandíbulas, la caja de traba, las ramas y las anillas. De estos vienen de diferentes longitudes, todo depende para qué cirugía la van a hacer. Si es para una cirugía abdominal, posiblemente el portagujas venga incluso hasta de 15 o hasta 20 centímetros de largo. Si es para una cirugía superficial, hay portagujas de mayo más pequeños. Dentro de este instrumental, cuando ustedes estén cerrando piel, lo ideal es que utilicen la pinza de disección con dientes junto con el portagujas de mayo. La manera correcta de agarrarlo es utilizar el dedo índice como guía, el cuarto dedo y el primer dedo van dentro de las anillas, el tercer dedo va sujetando la anilla que está en el cuarto dedo y muchas veces aquí los portagujas están en una pequeña rama para apoyar el quinto dedo. Una vez que ustedes sujeten, que ya lo están haciendo ahorita con las mantas, una vez que ustedes sujeten el tejido, tracciona y con este portagujas es con el que van a estar introduciendo la aguja. Punto importante para la sutura. Ahorita que lo están practicando en la manta, traten de que cuando ustedes estén dando el punto, la aguja quirúrgica haga un ángulo de 90 grados con la superficie que están cerrando. Ese ángulo de 90 grados, porque es importante, porque va a permitir que cuando ustedes estén haciendo el movimiento de muñeca, no tengan que hacer mucho movimiento. O sea, con un movimiento muy suave, la mayor parte de la aguja se introduce y tiene la capacidad de tomar un grosor grande del tejido. Si ustedes no la colocan en 90 grados, van a agarrar solamente la superficie de la piel. Y del otro lado, como la tienen que poner de abajo hacia afuera, van a agarrar más tejido. ¿Qué va a pasar? Que les va a quedar un borde más grueso que el otro. No les va a quedar bien la sutura. Entonces tienen que agarrar exactamente lo mismo. En esta charola también viene otra pinza, que esta pinza es la pinza de Babcock. La pinza de Babcock es una pinza que se utiliza para órganos tubulares. Acuérdense, venía una pregunta en el examen que ustedes hicieron, ¿qué órganos tubulares? Pues puede ser trompas de falopio, puede ser intestino y principalmente se utiliza para tomar el apéndice durante una apendicectomía. Sus bordes no lastiman el tejido, solamente lo llegan a sujetar. Y hay otra pinza que se me había pasado a enseñarles, que es la pinza de Alice.
La pinza de Alice es una pinza meramente de tracción. Estas sí pueden llegar a lastimar el tejido porque tienen unos dientes en la parte distal. Estos pequeños dientes, si ustedes la colocan ambas Alice durante el cierre de aponeurosis, les va a permitir una tracción, que el tejido no se les vaya y lo pueden ustedes estar afrontando. Esto es para referencia. Entonces, estas pinzas se pueden utilizar principalmente para aponeurosis o tomar algún tejido duro que quieran resecar. Principalmente son tumores, no son para tomar piel, no son para tomar órganos friables como el vaso, como el hígado o incluso órganos como el intestino. ¿Por qué? Porque lo pueden desgarrar o lo pueden despulir. Básicamente es todo el instrumental que viene. También viene aquí en la charola de la escuela, viene un riñón. Este riñón le sirve para diferentes cosas. Puede ser desde para poner agua, para poner solución, isodine, o puede ser para colocar los órganos que hayan extirpado, el tumor, el vaso que se va a colocar en esta parte. Recuerden que todo el instrumental, cuando ustedes lo estén utilizando, lo van a poner en la mesa de la charola de mayo. En la mesa de mayo, ustedes van a colocar por los tiempos. No tienen que subir todo el instrumental en esa mesa, solamente van a subir los pasos. Si el cirujano está en la parte de corte, pues tienen que tener ahí arriba tanto bisturí como las tijeras. Si está en la parte de disección, pues tienen que tener las pinzas de disección, las tijeras Metzen, las Mosquito o a lo mejor unas Kelly. Si ya están en la parte de tracción, pues los Farabeov y los Richardson. Y junto con el aspirador va a estar en el campo quirúrgico. Finalmente, cuando el cirujano vaya a cerrar, pues pueden utilizar ciertas pinzas de tracción. Por ejemplo, utilizar las Alice para traccionar la aponeurosis, las pinzas de disección para apoyarse junto con el portaagujas para cerrar y al final tal vez solamente las pinzas de disección junto con el portaagujas. Obviamente hay muchos más instrumental aparte de este que van a estar utilizando ustedes. Hay unas pinzas que se llaman Natson, que seguramente las van a conocer en el internado, que son como unas pinzas de disección, pero más pequeñas. Son exclusivamente para utilizarlas en la piel, ya que mientras más grande esté el instrumental, pues menos fácil es utilizarlo en una superficie externa como es la piel. Bueno, a grandes rasgos, ese es el instrumental que ustedes van a tener ahí en la facultad. Vamos a pasar ahora a las preguntas que puedan tener referente a este instrumental que ustedes pueden tener para podérselas contestar. Ponerlas ahí en el chat, por favor. No sé si los doctores quieran agregar mientras en lo que ponen preguntas algo acerca del instrumental. Yo me estaba acordando de las pinzas de Alice que te ayudan a sujetar, como dijiste, tejido firme. En algunas ocasiones, cuando se desgarran los esfínteres anales en una episiotomía, etcétera, tomamos ese conjunto de masa muscular, ese tejido que tiene un perimicio, y de esta forma lo podemos tomar sin desgarrar propiamente la fibra muscular. Entonces nos da facilidad para tomarlo, para sujetarlo, para movilizarlo. Hay una pregunta, ¿cuál era la tercera pinza que se mencionó en hemostasia? Es esta, es la pinza de Rochester. Es parecida a la Kelly, solo que es más grande. Hay una que se llama Rochester Pen. La de Rochester Pen al final trae unos pequeños dientes. Esa no es hemostática, es pinza de tracción. La hemostática es esta, pinza de Rochester. Las pinzas de Backhouse se pueden usar para sujetar hueso. Sí, sí se puede, siempre y cuando se tome de una parte medular. A lo mejor de la parte superficial va a ser muy difícil. Se pueden utilizar sobre todo en piezas pequeñas, por ejemplo, para hacer una tracción de alguna falange, sí se pueden utilizar. Deben de tomar en cuenta la constitución del instrumental quirúrgico. Sabemos que la mayoría está constituido por acero inoxidable, pero el acero inoxidable no es puro, sino está constituido también de otros elementos metálicos
que le dan mayor dureza al instrumental quirúrgico. Eso es lo que nos permite, por una parte, que dure más, y por otra parte, el terminado del material instrumental quirúrgico tiene que evitar la oxidación, porque está sometido pues a lavados, está sometido a líquidos corrosivos que hacen que el material quirúrgico se degrade, se oxide en una forma muy temprana, y entonces tiene que tener un revestimiento que le haga durar más tiempo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que todos tomamos en cuenta, es el terminado del instrumental quirúrgico, que en su mayoría viene de una coloración no brillante. Sabemos que, que el material brillante pues nos estorba durante la cirugía al reflejarnos la luz de las lámparas. Entonces se evita que ese material quirúrgico tenga un terminado brillante que nos lastime la vista o que nos dé un flachazo cuando estamos haciendo la sutura. Entonces se utilizan otros terminados como el pavonado, que el pavonado es un material oscuro, grisáceo, que nos quita la brillantez del material o el reflejo. Otro terminado pues es el terminados en oro, o supuestamente en oro, no sé qué tanto puede ser la realidad en oro, que muchos cirujanos, los cirujanos reconstructivos, les alcanza para tener un portajucas de oro, o las anillas de oro. Se distingue, se ve bonito el instrumental, y le da cierta categoría también ahí. Y el instrumental digamos ahora sí, más caro, es el de platino. El de platino, que le da mayor resistencia y que obviamente es el más costoso. En eso de los terminados de los materiales, pues siempre hay que tomar en cuenta. Nosotros usamos material instrumental, pues del más barato, obviamente. Pero pasando el tiempo, conociendo diferentes áreas, conociendo diferentes cirujanos, se van a dar cuenta que hay otro tipo de instrumental, con otros acabados, con otros constituyentes. Otra cosa a la que me quiero referir es al tipo de instrumental. Al tipo de instrumental hay de los instrumentos más, digamos, que tienen mucho más ingeniería, mucho más física, más elaborados desde ese punto de vista, a los más simples que vienen siendo unos fierros. No está por demás decir que al término de la cirugía, generalmente dicen que ya se van a lavar los fierros. En gran parte tiene razón, porque algunos instrumentos, como son los separadores de Faraday, no son más que un fierro doblado. Tiene sus características, obviamente, que son útiles, pero no es más que un fierro. Y así van aumentando de complejidad cuando va empezando a aparecer las uniones entre las pinzas para darle agarre, para darle más fuerza, y ya con un mecanismo de traba que representa un mecanismo físico aplicado a los instrumentos.
obviamente va a haber más complejos, como el portagujas, que se me hace que es el instrumental más complejo desde el punto de vista constitución, desde el punto de vista elaboración, ¿sí? Y desde el punto de vista de aplicación. ¿Por qué? Porque el portagujas tiene una mayor cantidad de hierro inoxidable que lo hace mucho más resistente. Su formación, sus ramas más largas y sus mandíbulas más cortas hacen que ese instrumento tenga un sistema de doble puente, por así decirlo. No, no, de doble puente. La palabra exacta es una... Una hace más palanca. fuerza. ¿Eh? Es como una palanca. Ándale, de doble palanca, exactamente. Es una doble palanca que le da mayor fuerza al portagujas y lo hace un instrumento excepcional en comparación con todos los demás. Entonces, al portagujas siempre hay que siempre diferenciarlo y no utilizarlo como una simple pinza. Entonces, el instrumental tiene sus características que lo hacen diferente, no nada más en el uso, así como acaba de mencionar el doctor Cárdenas, sino que también en la constitución del material y la presentación, por así decirlo, del instrumental quirúrgico. Sería un aporte leve. Aquí hay una pregunta. Continuando con esa aportación, doctor, del el material de qué se constituye. Actualmente, pues la mayoría es, como ya lo mencionó usted, de acero inoxidable, pero actualmente los materiales, digamos, más finos o más resistentes son los constituidos por titanio o por cerámica. Los de titanio tienen la ventaja de que son muy ligeros el material. Los de cerámica son muy ligeros y muy resistentes. Actualmente son del material más caro que hay por su resistencia. Y hay tijeras, generalmente las tijeras pequeñas de iris, o hay algunas tijeras de Metzen que vienen con doble corte o corte cerrado. Cerrado quiere decir como en son tijeras super cut que tienen un filo muchas veces incluso mayor del bisturí. Son para cirugías especializadas. Obviamente cada especialidad llega a tener ciertos materiales que no se utilizan en otras. Por ejemplo, en la cirugía vascular a lo mejor se utilizan unas tijeras más finas, las tijeras de Potts, o algunas disecciones más pequeñas. Sin embargo, casi siempre se utiliza el mismo set de cirugía para cualquier especialidad, que son pinzas de disección, sus tijeras y su portagujas. Esos tres nunca van a, obviamente el mango de bisturí, esos cuatro nunca van a faltar. Son los que siempre están presentes en cualquier cirugía. Corte, disección, cierre y tracción. Siempre van a estar presentes y generalmente es eso, el bisturí, el portagujas, la disección y las pinzas, pueden ser unas Satson, pueden ser unas mosquitos. Siempre van a estar presentes. Creo que el doctor Emilio quería comentar algo antes de seguir con las preguntas. No, de la pregunta precisamente dice, dentro de las pinzas hemostáticas, leí una clasificación que las divide en traumáticas capaces de aplastar tejidos y atraumáticas más suaves. ¿Cuáles entran en cada clasificación? Yo creo que si ustedes recuerdan los tiempos fundamentales de la cirugía, hay una hemostasia temporal y una hemostasia definitiva. Normalmente las pinzas que me el doctor Edgar, que son la Mosquito, que son la Kelly y la Rochester, son para hemostasias definitivas porque machacan el tejido. Hay algunas pinzas que llamamos pinzas vasculares que son atraumáticas, que solamente... William, no te oigo bien. Nada más yo no te oigo bien. No, los demás tampoco oyen bien. Se oye un poquito ciclado. Hay reverberancia. Uh-huh. Entonces, tenemos pinzas hemostáticas que son muy suaves,
y que se usan generalmente en la angiología para contestar esa pregunta. Voy a seguir con las demás preguntas. Aquí mencionan que la ¿Cómo pinza, se llama la pinza de... perdón, mencionan lo de la pinza de Duval. La pinza de Duval es una pinza para sujetar tejido, sobre todo tejido pulmonar. Es una pinza que tiene una forma triangular en su punta. No es la misma que Baco porque la pinza de Baco hace un círculo, mientras que la de Duval es completamente plana. ¿Sí? Es diferente. Dice, la pinza de vaca puede venir con un aditamento para sujetar mangueras. Creo que la pinza de vaca se utiliza para sujetar muchas cosas, pero no trae ningún aditamento. La utilizamos para quemar campos, la utilizamos para sujetar los tubos de aspiración. No trae ningún aditamento, simplemente se envuelve en la sábana y se sujeta con la pinza de vaca para que no se pierdan del campo quirúrgico. Las para estructuras tabulares, los mencionados son las pinzas de Baco. Son las que tienen una especie de turbita en la punta y son atraumáticas. Ok, dice, ¿cuál es la diferencia entre tijeras Diver y Mayo? Prácticamente se utilizan para lo mismo, para textiles o para tejidos fibrosos. La diferencia son las ramas, las hojas, perdón. En las tijeras de Diver viene una hoja con punta y una hoja chata. En las de Mayo las dos son puntas finas. No finas, pues, más bien romas. ¿De qué depende la forma en que se toma el bisturí? Pues depende de qué cirugía vas a hacer, depende de qué corte. Si vas a hacer una cirugía fina, cirugía con un corte pequeño, pues lo vas a tomar como un lápiz. Si vas a hacer un corte mediano y profundo, por ejemplo, para entrar a la cavidad abdominal, pues se agarra como cuchillo de mesa. Si vas a hacer un corte largo y de poca profundidad, posiblemente a lo mejor un corte para la parotomía, posiblemente como arco de violín. Depende de la cirugía. Si unas tijeras pierden su filo, se reemplaza. No, se puede afilar. Aquí refieren de cuándo se utilizan las pinzas de disección tipo bayoneta. Cuando generalmente las utilizan mucho los neurocirujanos, los otorrinos, porque tienen que trabajar en conductos muy pequeños y si tomamos la pinza como lo hacemos normalmente no nos va a permitir ver más allá. Entonces, el hacer esta bayoneta lo que va a ocasionar es de que vamos a ver la punta de la pinza sin que a la hora de que nosotros hagamos el pinzado o nuestros dedos no nos permitan ver qué estamos pinzando, sobre todo cuando tengamos que acceder a espacios pequeños. Bien. Dice otra, ¿las pinzas de Adson son usadas solo para piel? No, las pinzas de Adson las puedes utilizar para cerrar tejido celular subcutáneo. Cuando estás haciendo una disección ocupas un poco de tracción. Las pinzas de Adson hay de tres tipos, con dientes, sin dientes y unas que se llaman de Adson Brown. Las de Adson Brown tienen una especie como de sierra. Esas generalmente se utilizan para sujetar cartílago. Las de Adson finas, sin dientes, pueden ser también hemostáticas. Con esas pinzas puedes sujetar un vaso sanguíneo y lo puedes coagular con un electrocauterio. Las pinzas de Adson con dientes te pueden servir para hacer tracción. Puede ser de estructuras como la piel, tejido celular subcutáneo o fascias superficiales o fascias delgadas. Prácticamente son pinzas de tracción más finas para estructuras más pequeñas. Obviamente para una aponeurosis pues posiblemente no te van a ayudar, pero para una aponeurosis abdominal, pero para una fascia a lo mejor en cara, en brazos, en piernas, puede que sí, sí sirven.
¿Cuánto tiempo es la vida útil del instrumental después de la primera vez que se usa? Pues depende de muchos factores. Primero, pues, ¿qué tipo de instrumental es? Si es de acero inoxidable, obviamente dura menos que uno de cerámica, menos que uno de titanio. Depende del uso que le estés dando. Por ejemplo, los portaagujas, depende recuerden que tiene una cremallera. Lo ideal es que no utilices las 3 partes de la cremallera para que no lo estés gastando y no te esté aflojando. Con una sola cremallera o ninguna te va a durar más si no lo estás utilizando así. Otro punto importante, ¿cómo lo estás esterilizando? Si lo estás esterilizando en frío quiere decir que con agentes químicos se te va a dañar más rápido. Si lo estás esterilizando a lo mejor en plasma o vapor, te va a durar un poquito más. Entonces, todo depende del uso que le des, del material que esté constituido y de cómo lo estés esterilizando. Pero un material de buena calidad, un material que le estés dando un buen uso y que lo estés esterilizando adecuadamente, te puede durar 20, 25 años. ¿Qué hojas de bisturí se utilizan para cada tamaño de mango? Está en el libro. Sí, son preguntas, muchachos, que esas ya las vieron en su tema de tiempos fundamentales de la cirugía. Aquí se los vamos a repetir. Para mango, recuerden, 4 hojas grandes, del 20 al 25. Para mangos, 3 hojas más finas, del 10 al 15. Cada hoja pues tiene su uso y su indicación. Acuérdense que también hay 4L o 3L, que es nada más la L de long, que es más largo. Igual que el bisturí del 7, Edgar, que utiliza las mismas hojas que el 3. Así es. Dice, todos los planos profundos se cortan con tijeras o puede usarse el bisturí. Las dos, puedes utilizar las dos. Obviamente el utilizar bisturí, pues tienes que tener más experiencia y tienes que tener más precisión, porque si estás cortando la aponeurosis, toda la aponeurosis con el bisturí, pues tienes que tener mucho cuidado de que no vayas a lo mejor a cortar un asa intestinal. Puedes utilizar tijeras si tienes mejor visibilidad para que evitar lesiones, pero puedes utilizar las dos estructuras. Una vez que cortaste piel y estás disecando, pues lo ideal es hacer una disección roma, no una disección cortante. Tienes que ir separando los tejidos, tienes que ir disecándolos antes de irlos cortando, porque si tú los vas cortando, pues vas a ir cortando vasos sanguíneos y cada vez tu campo quirúrgico te va a ir ensuciando cada vez más y vas a tener menos visibilidad y vas a gastar más tiempo quirúrgico en estar resolviendo los problemas de hemostasia. Sí, para el bisturí, realmente la cirugía no lo va a ir diciendo. Por ejemplo, apendicectomía, a eso se quisieron referir. Pues hacemos la apendicectomía con el bisturí, por la localización, por cómo dejamos los muñones, por cómo obtenemos la pieza. Y obviamente hay que tener, pues tenemos un material cortante y hay que tener mucho cuidado. Cuando no podemos ver, no tenemos la certeza, no tenemos la seguridad y no tenemos la facilidad o el campo suficiente para hacerlo, yo creo que obviamente una exposición debe de hacerse y utilizarse pues, juiciosamente. ¿Por qué? Porque si hay muchos, por ejemplo, tumores que son muy fibrosos o que tienen muchas adherencias, y a ver si tenemos que utilizar bisturí. También la misma seguridad de cada quien y sus técnicas es lo que va a hacer que uno utilice tijera o bisturí. Había una pregunta ahí sobre cuándo utilizar una pinza recta y una pinza curva. La pinza curva está diseñada de tal forma que cuando la tomamos con nuestra mano, la curvatura queda fuera del ángulo de nuestros ojos y por lo tanto podemos tener dominada la punta y ver exactamente lo que vamos a pinzar. Si ustedes toman una pinza recta, esta queda entre mis ojos y la punta, entonces puedo perder lo que voy a pinzar. En cambio, al tener la curva, al estar un poco curveada la punta,
yo puedo tener más dominio de lo que voy a pinzar cuando la pinza está curva que cuando la pinza está recta. Aquí me está tapando mis ojos, aquí me los destapa. Entonces tengo más dominio de ello. Generalmente iniciamos con las pinzas curvas y las rectas las dejamos para utilizarlas en forma posterior. Sí, ese es un punto, eso es un punto muy bueno que hay que recordar. La ergonomía de los instrumentos generalmente se aplican para las pinzas y para las tijeras. Y ese concepto que dice Emilio se aplica para todos esos instrumentales. Y es lo que nos permite. De otra manera, nos estorbaríamos nosotros mismos con la pinza, no nos dejaría ver bien dónde vamos a cortar, dónde vamos a poner el punto, etcétera. Entonces, la ergonomía ahí es donde nos ayuda con los instrumentos desde el punto de vista en una forma práctica. Y eso aplica para todo el instrumental curvo, siempre hay que tomarlo en consideración en su forma ergonómica. Incluso la ergonomía, como menciona el doctor, es para facilitar el trabajo quirúrgico en las pinzas, en las tijeras. Incluso hay algunos portaagujas que vienen con una pequeña curvatura o que vienen con un pequeño ángulo. Por ejemplo, portaagujas que se pueden utilizar para espacios muy reducidos, como por ejemplo cavidad oral, cavidad anorrectal. Hay algunas pinzas que tienen cierta curvatura para que con menos movimiento de tu muñeca logres más movimiento dentro de la pinza y dentro en este caso está haciendo un punto, con menos movimiento de la mano, logras una mayor circunferencia de tu aguja. Todos los ingenieros que se dedican a hacer material quirúrgico pues buscan la ergonomía para que en menos movimientos logres hacer más con el instrumental y que sea menos cansado para el cirujano, que sea un instrumental resistente, que sea un instrumental liviano, que sea duradero y que te permita trabajar de manera cómoda. Por ejemplo, hay un tipo de portaagujas que es todavía más fino que el que conocemos, que es el portaagujas de Castro Viejo, que generalmente se utiliza para estructuras vasculares, para estructuras muy finas, por ejemplo, puede ser para ojo. Es un portaagujas en el cual se puede utilizar para agujas o suturas de un calibre muy pequeño, como un calibre un 10 ceros, un 8 ceros, un 11 ceros. Normalmente estos portaagujas que les mostramos son para material de sutura de 3 ceros, 2 ceros, 4 ceros, a veces hasta 5 ceros o del 1. Son materiales un poquito más gruesos a diferencia de los microquirúrgicos. Todavía podemos ir más allá en cuestión de la ergonomía con el portaagujas. Todos los portaagujas están hechos para derechos. Ahora sí que están hechos para derechos. En las anillas, los portaagujas y la mayoría de las pinzas tienen inclinación para que se ajuste a nuestro dedo pulgar y no nos lastime. Si ese portaagujas lo quiere usar un zurdo, le va a lastimar. Le va a lastimar, lo va a hacer, pero le va a lastimar porque lo va a agarrar con más fuerza, pero lo va a lastimar. Entonces, en forma ergonómica también hay portaagujas para zurdos. Y eso pues es un dato que los zurdos deberían irse procurando un portaagujas para zurdos. Y ese es ser su instrumental para siempre o mejorarlo. Pero es otro detalle todavía que la ergonomía nos da para los zurdos. Hay varias preguntas sobre bisturí y electrobisturí. Dice, ¿en qué estructura se prefiere el bisturí convencional frente al bisturí eléctrico y viceversa? Yo creo que el bisturí eléctrico tiene dos funciones. El electrocauterio tiene dos funciones, sobre todo hablando del monopolar. El monopolar tiene dos frecuencias, una frecuencia de corte y una frecuencia de coagulación. Lo que nos ha venido a ahorrar el bisturí eléctrico, el convencional, es en el momento de hacer la hemostasia, en lugar de estar haciendo 3, 4, 5 nudos en la piel para ligar vasos pequeños, pues con el bisturí podemos utilizar energía de coagulación
y coagular estos pequeños vasitos que están sangrando sobre todo en la pared abdominal. Y la frecuencia de corte nos sirve ya para hacer cortes en algunos otros tipos de estructuras, sobre todo estructuras fibrosas como aponeurosis, incluso para hacer cortes en serosas, en mucosas, pero eso ya es a preferencia del cirujano y la confianza que le vaya teniendo al cirujano. Ahora, dice, el electrobisturí, ¿en qué tiempo fundamental queda clasificado y las ventajas y desventajas en comparación del bisturí metálico? No sé, la ventaja del bisturí, del electrobisturí, es la precisión para la hemostasia. Nos ahorra tiempo, nos ahorra sangrado. Debemos utilizarlo para corte con coagulación cuando queremos evitar alguna pequeña hemorragia de la estructura que vamos a cortar. Y queda en qué tiempo fundamental se utiliza. Bueno, pues se utiliza en el tiempo de corte o se utiliza en el tiempo de hemostasia. Hay el bisturí inteligente, que ya vimos algo en la plática de la paroscopía, que es el bisturí armónico, que es el LigaSure, que generalmente lo utilizamos en tiempos de hemostasia para ligar vasos grandes. Utilizamos el LigaSure, liga hasta vasos de 7 milímetros, y el bisturí armónico, el convencional o de primera o segunda generación, liga vasos de hasta 5 milímetros. Y esto los liga y los corta, pero lo utilizamos en el tiempo de hemostasia. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, cuando el doctor Martínez mencionaba los portaagujas dorados o de ojo dorado, que en su inicio fueron de oro los ojos, era para señalar dos cosas, que tenía el ojo dorado, pero nos señalaba que la punta era de diamante. Y por lo tanto la mordida a la aguja era más firme y era más fija, se movía menos al momento de utilizarlo y nos garantizaba un portaagujas fino y fuerte que sujetaba mejor que el portaagujas que viene de un solo color. En la actualidad vemos que viene de ojo dorado y lo sumergimos en líquido y cuando sale el líquido se le acabó lo dorado. Dudamos mucho que tenga la punta de diamante, pero si ustedes compran un portaagujas fino, y hay marcas de portaagujas finos, entonces sí les garantiza que al traer ojo dorado o chapeado en oro, la punta sea de diamante y esta les garantice un mejor agarre de su aguja para hacer la sutura. La sonda acanalada es usada frecuentemente para realizar una incisión en cavidades. Yo casi no uso la sonda acanalada. Generalmente nos sirve como una férula, la metemos en una fístula, por ejemplo, y sobre la sonda acanalada podemos ir cortando el tejido para tener algo abajo que limite el corte del bisturí, pero no tiene mucho uso. No sé si alguno de ustedes la utiliza, la sonda acanalada. No, si acaso nada más para definir un trayecto, pero generalmente no todos los trayectos son rectos. Y además, básicamente, sí, la función, y en lo que yo, igual que usted lo ha utilizado, es para que a la hora del corte, la misma sonda canalada, el canal de la sonda no permita que el corte, que generalmente lo hacemos con bisturí, se vaya más allá de donde de donde tenemos la sonda como base. Bien, muchachos, no hay pretexto para que no se sepan el nombre de cada una de las pinzas. ¿Por qué? Porque el semestre que entra o en el internado que ya está próximo para ustedes, van a estar utilizando instrumental y no se vale que me digan, páseme la pinza esa que tiene puntitas y dientitos y que sirve como para raspar, pero que es muy firme. Se tienen que saber todos los nombres de las pinzas más frecuentemente utilizadas en cirugía general, las que les mostró el doctor Edgar, se las tienen que saber de memoria, tienen que saber identificar el instrumental sin dudarlo, cómo es un separador de Richardson, cómo es un separador de Farabeul, cómo es una pinza de Kelly, qué tamaño tiene una pinza de Halsted. Eso es fundamental para su práctica que van a tener el próximo semestre o cuando vayan al internado. Edgar, para ti.
Sí, estoy... A ver, la cremallera, pues tiene tres niveles. La recomendación, pues se supone que es lo que está sosteniendo el portagujas, pues es una aguja, ¿no? Cuando ustedes lo presionen, solamente cierren la primera. Con eso es más que suficiente. Si su portagujas ya es un portagujas de uso rudo, que ya lo han utilizado muchas veces, y que a lo mejor se empieza a mover la hoja de la aguja, pues a lo mejor sí le tienen que dar 2 o 3 apretones. Muchas veces cuando empiezan a utilizar el portagujas, empiezan a desarrollar la costumbre de cada que lo agarran, hacer esto. Darle todo el cierre. Eso va a ir desgastando la cremallera. No lo hagan. Ustedes dan el punto, cierran nada más la primera cremallera y sacan la aguja. La vuelven a acomodar, lo abren y nada más cierran la primera, pero no estén haciendo el cierre completo. Lo que van a hacer es empezar a hacer más fuerza acá en las mandíbulas y en la caja de traba y se va a ir aflojando con el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que utilicen nada más la primera y poco a poco con el tiempo van a tener la habilidad que con solamente sostener el portaagujas con su mano no se va a deslizar la aguja sin cerrar ninguna parte de la cremallera. Pero eso es conforme van a ir agarrando la práctica. Ustedes, cuando ya estén en las últimas líneas de su manta, van a ver la diferencia de cómo utilizaban el portaagujas en las primeras a diferencia con las últimas. Es cuestión de habilidad y es cuestión de práctica, práctica, práctica y práctica, no más. Yo lo que sí he visto en los videos que he revisado de los nudos que están haciendo muy bien algunos, pero la mayoría está tomando mal las pinzas. Yo creo que ya el doctor Edgar les dijo cómo se debe tomar el portaagujas para que lo empiecen a tomar bien. Lo están haciendo bien los nudos. Hay algunos que ya lo están haciendo muy rápido, pero veo que en el video el portaagujas lo tienen mal tomado. Algo también que he observado es de que las pinzas de disección, recuerden, tómenlas como si fueran unos palillos chinos. Muchas veces veo que las toman por encima, que hacen esto. Se les hace más fácil, pero no. Lo correcto es que el mango de la disección descanse sobre sus dedos, ¿sí? Sobre la eminencia tenar que está aquí. Entre el dedo pulgar y el dedo índice. Tiene que descansar ahí su disección. No tiene que estar toda la mano encima de la disección. Recuerden, cuando vayan a dar un punto, toman la porción de la manta, hacen la tracción y ya van a dar el punto con su portaagujas. La pinza de disección, conforme va pasando el tiempo, ustedes se van a ir dando mañas. Se van a ir haciendo cada vez, van a ir dando mañas de cómo hacerlo más fácil. Pero ahorita que ustedes están empezando, el uso correcto de las pinzas de disección es tracción, meramente tracción. Ustedes dan el punto, sacan la aguja por una parte, sueltan el portaagujas y vuelven a tomar la aguja y la sacan. Hay algunas personas que lo que hacen es dar el punto y con la misma pinza de disección sacar la aguja. Eso ahorita no lo hagan porque les va a producir una maña que ahorita no la tienen que tener. Tienen que estar usando el portaagujas para tanto meter como para sacar la aguja. Que la pinza de disección solamente esté sujetando el tejido. Y ese tejido se tiene que estar sujetando todo el tiempo a la hora de meter la aguja y a la hora de sacarla. ¿Por qué? Porque les está dando tracción. Y siempre en cirugía, para mayor facilidad de estar dando puntos o para estar disecando, tiene que haber tracción y contratracción. Entonces, si ustedes toman el tejido y lo jalan hacia el portaagujas y la aguja va en dirección en contra de las pinzas de disección, pues obviamente hay una fuerza que hace que se combine y pase más fácilmente la aguja. En cambio, si ustedes nada más están sujetando el tejido y no le están sujetando de manera firme, la aguja va a aventar el tejido hacia ustedes y no va a tener una contratracción. ¿Alguna otra duda? Una recomendación. Mientras ustedes
tengan el conocimiento más amplio, más detallado de su instrumental, ¿sí? Y que también la práctica, el manejo de cómo se usa cada instrumento, y en la práctica lo realicen de esa manera, van a tener los mejores frutos que les puede dar la cirugía. Y la cirugía se basa principalmente en las suturas. Entonces, con todo esto, si hacen ustedes una buena sutura, yo creo que van a hacer la diferencia entre muchos otros que conozcan, incluso dentro de ustedes mismos. Pero yo pienso que eso es una de las cosas que se deben de llevar bien en firme. Agujas en una posición para facilitar el muñequeo. El problema es que no tengo aquí una aguja para demostrárselos, pero bueno, vamos a suponer que la envoltura del bisturí es la aguja, ¿no? Tiene una curvatura. Entonces, lo ideal es que en la piel donde lo vayan a colocar, la punta de la aguja esté haciendo un ángulo de 90 grados entre la aguja y la piel. Si ustedes están así, son 45 grados, van a agarrar nada más la superficie. Pero si ustedes la ponen en 90 grados, su mano ya tiene una posición que una vez que entre la aguja, su mano ya nada más va a hacer esto, va a ser el puro muñequeo. No tienen que desplazar toda la mano junto con el antebrazo. Si nada más lo colocan en 90 grados, la aguja tiene más distancia para perforar la piel y agarrar un buen grosor. Si ustedes la colocan a 45 grados, solamente va a agarrar un grosor parcial. Pero si es en 90 grados, se va a introducir y una vez que ya tope, ahí le van a dar la vuelta y van a agarrar un buen grosor de la piel junto con el tejido celular subcutáneo. Cuando vayan ahora a la salida, como va de abajo hacia arriba, ya prácticamente tienen los 90 grados, entonces van a agarrar el mismo grosor de como entró. No sé si me expliqué con eso. Dice, ¿cómo saber cuánta fuerza hay que hacer durante la sutura para que no sea ni poca? No sé si se refieran a la hora de anudar o a la hora de introducir la aguja. Si es a la hora de introducir la aguja, depende de dos factores. ¿Qué tipo de aguja es? Si es una aguja cortante o si es una aguja roma. Si es roma y la estás utilizando para un tejido fibroso, pues te va a costar mucho trabajo. Incluso te va a doblar, o sea, se va a quebrar la aguja. Entonces, si seleccionas bien la aguja para un tejido fibroso, que es una aguja cortante, pues no necesitas hacer mucha fuerza. Va a entrar porque es cortante. Ahora, para anudar, recuerden que ahorita que están haciendo la manta, están dando 3 nudos. El primero con doble vuelta, y luego el segundo una vuelta, y el tercero una sola vuelta. Ok, el primero que tiene doble vuelta tiene un objetivo. El primer objetivo de ese nudo es afrontar. Es unir y que cuando lo suelten, como tiene doble pasada, no se deshaga el nudo. Si lo hacen una pasada, se les va a deshacer y se va a separar lo que están afrontando. Entonces, primera pasada es afrontar. Ese punto que es doble, no necesitan apretarlo mucho. Si ustedes aprietan mucho, más allá de que se afronte, pueden ocasionar una necrosis del tejido. El segundo y el tercer nudo, esos sí tienen que estar apretados para que no se vaya a deshacer el nudo. Recuerden que depende también de la sutura, qué tanta memoria tenga. Si es una sutura, por ejemplo, un nylon o un prolene que tiene bastante memoria, si lo hacen flojo el segundo y la tercera pasada, se les va a deshacer. Entonces, o los dan más fuertes el segundo y el tercero, o le dan más pasadas, 4 o 5 pasadas. Dice la fuerza del nudo. Híjole, los libros dicen que debe ser una fuerza de unos 20 milímetros de mercurio. Yo no sé si van a tener un dinamómetro para poderlo medir. Entonces, lo van a hacer a tanteómetro. Van a enseñarse ustedes a apretar el nudo lo suficiente para que afronte el tejido y a la hora de soltarlo, no se, como dice el doctor Edgar, no se deshaga la unión que ustedes hicieron, que se mantenga.
Y el segundo y el tercer nudo hay que apretarlo fuerte. Como son nudos cuadrados, no son nudos corredizos, no va a correr ya el tejido, no se va a apretar más el tejido, no lo van a dejar con isquemia. Por lo tanto, el segundo y el tercer nudo sí deben de ser lo más apretado que ustedes puedan. Si me dicen milímetros de mercurio, mínimo 20 milímetros de mercurio, pero el primer nudo es al llegue, decimos, en cuanto veamos que se afrontan los tejidos. Otra cosa, su aguja es curva. Su portagujas, tómenlo a la mitad de la aguja. Si lo toman en la punta, no van a poder introducir, aunque hagan un ángulo de 90 grados, como dijo el doctor Edgar, no van a poder introducir mucho, van a tener que estar empujando la aguja varias veces. Si lo toman a la mitad, cuando hacen el movimiento de su muñeca, entra en 90 grados y pueden hacer toda la circunferencia de la aguja. Lo sueltan, lo toman más atrás y terminan de salir. Si lo toman muy atrás desde el principio, van a hacer palancas sobre la aguja y seguramente la van a romper, la aguja, o la van a doblar. Entonces, la aguja se tiene que tomar a la mitad de la curvatura de la aguja. Ahí ponemos el portagujas y cerramos. Debe quedar la mitad de la punta al portagujas y la otra mitad del portagujas a donde está el hilo. Y de esa forma tienen el movimiento de 180 grados de su muñeca, pero la aguja prácticamente va a girar 360 grados con con el juego de muñeca nada más. Eso se aprende con la práctica. La práctica, tu primera sutura que hagas, y esa sutura se isquemió en los bordes, está muy apretada, aflójalo. La siguiente sutura que hagas, si se produjo disencia, está muy floja. Entonces, a la mitad. Y es así aprende uno. Así aprende uno con las cosas. No hay dinamómetro, no hay ninguna otra cosa que nos enseñe, sino la práctica. Claro, y estás viendo los tejidos tú, pero tu resultado al final es lo que te va a enseñar a qué tanto debes de hacer esa tensión. Y así aprendemos, la mayoría. Otros son más inteligentes y pueden aprender de otra manera, pero la mayoría, error y acierto. Que dice, si al introducir la aguja a 90 grados se siente que requiere más fuerza que 95 grados, ¿está bien aplicada la técnica? Posiblemente no está bien aplicada la técnica. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes a 90 grados, tienes toda la muñeca para imprimirle toda la fuerza, tienes todo el giro. Si lo tienes a 45 grados, tienes que hacer este movimiento de afuera hacia adentro. Entonces, es más posible que la aguja la vayas a doblar o la vayas a quebrar. Entonces, si estás ocupando más fuerza, o el tejido es muy fibroso y tu aguja es una aguja roma, o no estás haciendo bien la técnica. Ahora, tengan en cuenta que estas prácticas que están haciendo ahorita y estas clases, así no vayan a hacer una especialidad quirúrgica, ustedes van a pasar por el internado y el servicio social. Y todos tienen que conocer lo básico del instrumental, los instrumentales básicos y cómo hacer una sutura. Porque va a llegar el momento que a todos les va a llegar a pasar, que pueden estar en urgencias, ya sea en el internado o en su centro de salud durante el servicio social, que van a tener que hacer una sutura. Y va a depender de esto que están aprendiendo ahorita para que lo hagan bien y no vayan a tener una complicación. ¿Cómo se retiran las suturas? Bueno, ¿cuándo y cómo? Pues cuando, acuérdense, la clase de suturas depende del tejido que suturaste, las características del paciente, cuánto tiempo vas a dejar la sutura. Lo normal es que los puntos queden entre 7 y 12 días. ¿Cómo se retiran las suturas? Bueno, pues tienes que tener a la mano unas pinzas de disección, puedes tener incluso unas pinzas Kelly, unas pinzas mosquito para que hagas tracción de uno de los cabos del punto y con unas tijeras pueden ser unas tijeras iris que ya no vayas a utilizar, pueden ser unas tijeras mayo o pueden ser incluso unas tijeras para quitar puntos.
Es más difícil que tengas unas tijeras especiales para quitar puntos, pero haces la tracción de uno de los cabos y donde se ve la onda del nudo, introduces ahí tu tijera y lo cortas y ya nada más lo traccionas. No es complicado quitar los puntos. Cada una de las suturas que vimos, Pepe, no sé si quieres explicarlo. El uso de cada una de las suturas, pues bueno, Sí, yo la quiero pusimos en pensar que sí, absorbibles, no absorbibles, monofilamentos, multifilamentos. No, de la manta. la manta. Ah, de los tipos de nudo que estamos haciendo. Bueno, básicamente lo que es Sí. el punto simple nos va a ayudar a afrontar pequeños segmentos de tejido, ¿sí? Donde tenemos sin que necesariamente tengamos, o nos va a servir para en varios planos llegar a un plano profundo que probablemente no sea demasiado, que esté separado, con un punto simple va a ser más que suficiente. Este tipo de puntos, el punto simple, pues hay que darle la atención suficiente para tener la precaución de no isquemiar los bordes. ¿Sí? Obviamente, como todos, para unir los tejidos. El tejido, el surjete continuo, básicamente nos va a ayudar, por ejemplo, es un surjete que se prefiere donde necesitamos suturar estructuras que van a estar sometidas a fuerza. Por ejemplo, las aponeurosis. Generalmente preferimos utilizar un surjete continuo. ¿Para qué? Para que toda la circunferencia del tejido tenga la misma tensión en toda la línea de sutura, no haya y se pueda distribuir la presión. Si por alguna circunstancia el primer punto nos quedó un poco más apretado y el siguiente más flojo, pero ya después quedaron todos más o menos homogéneos, la presión de la línea de sutura sobre los bordes de la herida se va a mantener íntegra, se va a mantener de una manera muy igual. Aquí también obviamente hay que tener la precaución de no apretar demasiado todos los puntos. ¿Por qué? Porque si no vamos a necrosar toda la línea de sutura. Pero para lo que nos va a servir, va a ser básicamente para mantener estructuras muy fuertes unidas, ¿sí? Como las aponeurosis. El punto subdérmico es un punto que básicamente nos va a ayudar a mantener unida la parte subcuticular de la piel. Y de esta manera vamos a evitar que haya, lo que vamos a permitir es que la piel se mantenga unida, pero sin que haya intervención de la sutura en su parte externa. Aquí esta sutura subdérmica hay que tener cuidado de que los bordes no estén a tensión, ¿sí? Todos los planos inferiores a la piel deben de estar bien afrontados para que la piel de manera prácticamente sin tensión pueda, con esta greca que hacemos, podamos unirla, ¿sí? Y el punto de Sarnoff, que también se utiliza para la piel, que es el que nos va a ayudar a dos cosas importantes. Primera, como es un punto que entra lejos, luego entra lejos del borde de la herida, sale lejos del borde de la otra herida, regresa en el borde distal de la herida y vuelve a pasar por el borde proximal. De esta manera va a ser un tipo de ancla. Va a ayudar a que si estos tejidos están un poco más separados, son un poco más, hay mayor cantidad de tejido y hay un poco más de tensión, lo que nos va a ayudar es que al tomar más tejido, lo va a llegar a afrontar. El bloque importante de tejido se va a afrontar y posteriormente la piel va a poder afrontarse sin demasiada tensión. Realmente es otro tipo de sutura que se utiliza para suturar la piel, donde los bordes están un poco más separados o necesitamos unir, o hay una gran cantidad de tejido que necesitamos unir, aun cuando hayamos resuelto o hayamos tratado de afrontar la mayoría de los planos inferiores a este. Si tienen alguna duda, muchachos, de qué punto usar, dónde y cuándo, y tienen duda y no saben cuál hacer, siempre hagan puntos simples. El punto simple lo pueden utilizar prácticamente en todos los lugares. En cambio, el subdérmico, pues puede haber situaciones en las que no las vayan a utilizar. A lo mejor una herida con muchas posibilidades de infectarse, a lo mejor una herida con mucha tensión, a lo mejor el Sarnoff, pues no sería lo ideal para utilizarlo
en estructuras finas o en cara. A lo mejor el surjete continuo posiblemente no sea lo ideal para zonas en las cuales se pueda necrosar el tejido o tiene menor irrigación, pero el punto simple en todos los lugares lo pueden utilizar, ¿sí? Se van a tardar un poquito más, pero tengan la seguridad que es el punto más seguro si lo hacen bien. Sí, una empezar haciendo bien las cosas es empezar haciendo las suturas simples, lo más sencillo y progresar a lo más complejo. Entonces, una recomendación que yo creo que a todos nos sirve, a ustedes les va a servir, no empiecen a demostrar que son muy buenos y hacer suturas complejas. No. Lo que está diciendo el doctor Edgar es un consejo bastante lógico y práctico. Empezar por lo más simple y en cuanto vayan adquiriendo mayor destreza, mayor práctica, hagan las cosas mejores o más complejas. Pero empiecen de lo simple. El punto Sarnoff clásicamente es un punto para suturar piel. Ese lo vamos a utilizar para cerrar piel. Generalmente utilizamos una sutura de nylon en diferentes números, pero su indicación especial es cerrar piel. Ahorita que están empezando, van a encontrar muchos consejos de sus médicos en el hospital que dicen, no, mira, yo lo hago así, no, mira, hazlo así, es más rápido, no, mira, sáltate este paso y lo vas a hacer mejor. Ahorita, como les dijo el doctor Martínez, empiecen utilizando toda la técnica que les hemos dado para hacer el nudo, como dicen los libros que lo deben hacer, y las variantes que hagan después las harán posteriormente. Pero a un inicio háganlo con la mejor técnica posible, como dice el libro. Aquí, por ejemplo, algo que mencionan, que si hay tensión, bueno, el problema de una sutura en un tejido con tensión es que o va a necrosar el tejido o lo va a cortar. Entonces hay que ver qué es lo que se puede hacer o qué es lo que tenemos que hacer para evitar que haya tensión. Probablemente hacer una mayor disección de un plano profundo, probablemente ver los planos que lo están sujetando, ver si no hay pérdida de piel, etcétera, etcétera, para tratar de lograr que haya la menos tensión. ¿Por qué? Porque la tensión es igual a isquemia y la isquemia puede llevar a la necrosis. Entonces, si esa piel a veces da de sí porque es elástica, porque sabemos que tiene colágeno, que tiene varias sustancias que la van a hacer fuerte, y le ponemos una sutura, pues la piel, pues sí, no le va a ganar a una sutura de nylon no absorbible y se va a cortar. Por eso a veces vemos los gusanotes ahí en las heridas, que vemos una raya con muchas rayitas alrededor. ¿Qué significa? Que probablemente esta sutura lastimó esa sutura, fue hecha bajo tensión y el hilo fue cortando poco a poco la piel. Entonces, aquí básicamente es antes de pensar si hay sutura o si hay tensión, disminuirla, evitarla, y si no, pues ver otro tipo de forma en la cual podemos cerrar la herida. Creo que no debemos de pasar por alto y no olvidarnos. La reparación, la reconstrucción de la pared o de toda herida que hacemos tiene que ser lo más anatómicamente posible. Y si hicimos una apertura de peritoneo, tenemos que reparar el peritoneo. Si hicimos apertura del músculo, hay que afrontar el músculo, hay que afrontar aponeurosis. Acuérdense, es un principio, no dejar espacios muertos, no dejar lugares vacíos, porque eso va a ser un espacio muerto que se va a llenar de líquido. Entonces tenemos que suturar el tejido celular subcutáneo. Eso le quita tensión a la piel para que aunque le demos un punto de Sarnoff, evitemos evitemos que haya tensión. Si dejamos una sutura con tensión, vamos a ver una línea muy afrontada a la piel, pero con el paso del tiempo vamos a ver cómo se va a separar y la herida que era una línea o una cicatriz que era una línea se va a transformar en una herida ancha porque no fue reparado con puntos para evitar la tensión de esa estructura. Entonces, lo más anatómicamente, la reparación
de la herida que hagamos o de la sutura que tengamos que hacer, tiene que ser lo más anatómicamente para que al final, si queda muy bonito, pero no está, la herida está con tensión, va a separarse con el paso del tiempo. No separarse, se hace ancha la herida. La cicatriz, perdón. Un consejo más. Si ustedes hacen una sutura, ustedes quiten los puntos. Ustedes cítenlo para ver cómo está esa herida. Y al quitar los puntos, van a ver cómo está esa cicatriz. Esa es su mejor calificación de ustedes a su trabajo. Siempre tienen que responsabilizarse de la sutura que hagan. No porque estén en instituciones que lo haga otro. No, ustedes vean su trabajo, sus resultados y de ahí van a estar contentos o van a tener que corregir su técnica. Pero eso es fundamental para que todos nosotros nos califiquemos de nuestro trabajo. ¿Ya? Creo que ya no sé si haya más preguntas o algunas otras dudas por parte de los estudiantes. ¿O alguna duda, muchachos, que tengan no relacionada con el tema? ¿Cuándo se acaba la pandemia? Dice. Depende del señor presidente. Solo el COVID lo sabe. Gatell dijo que nunca. Ah, bueno. ¿Cuándo será el examen del parcial 3? Yo creo que va a ser el día que está apuntado en su calendario de trabajo, en su hoja de trabajo. Creo que está fechado el 7 de junio, perdón, si no mal recuerdo, pero chequen su calendario y ahí está ¿qué temas? Es del 5, del tema 5 al 9. ¿Qué va a abarcar? Lo que hemos visto en estas conferencias, lo que entregaron en sus trabajos. No vamos a irnos más allá de lo que hemos revisado en las conferencias y en sus trabajos. Lo de las conferencias grabadas, no, estoy haciendo un compilado porque después de cada plática el mismo programa las edita, las manda o archivo de audio, archivo de video, entonces las estoy editando, pero yo creo que la brevedad, a más tardar esta semana, van a tener las que hayamos ya grabado. Dice, si no volvemos, ¿qué pasará con las prácticas de este semestre? Pues las prácticas a lo mejor del vestido de mesa, puesta de bata y lavado, posiblemente se vayan a hacer hasta el próximo semestre o hasta que nos den permiso de volver a las prácticas, a la escuela, al laboratorio de cirugía. Este semestre, por lo pronto, lo más seguro es que no se regrese. El tercer parcial está programado para el 9 de junio. El tercer parcial. No es oficial todavía que no regresemos. Es lo más probable. Tenemos que esperar el pronunciamiento oficial del rector si vamos o no a regresar. Lo más probable, como vemos la situación, es que no, pero tenemos que esperar el pronunciamiento oficial de la universidad. ¿Cómo les fue en el examen instrumental quirúrgico? Por eso implementamos esta plática, porque no fue tan satisfactorio como quisiéramos. No les fue tan mal, pero tampoco tan bien. Y esta plática surgió de ese resultado del examen que tuvieron. Creo que si ya habían entregado su disco con la revisión del examen, del instrumental, perdón, y ya habíamos visto parte del instrumental, esperábamos que les fuera mejor. En base a los resultados decidimos hacer esta conferencia para que quedara un poquito más claro y también suponiendo que probablemente este semestre no podamos llevar la parte práctica de la revisión del instrumental. Si regresamos
En junio lo podremos revisar con cada uno de los equipos. Si no regresamos en junio, tenemos todo el semestre que entra para que identifiquen y conozcan su instrumental durante las prácticas y reprogramar el vestido de puesta de guantes, vestido de ustedes y el vestido de la mesa quirúrgica para las primeras prácticas del próximo semestre. Creo que tendríamos que recuperarlo el próximo semestre si no regresáramos Pero yo espero que con esta plática de instrumental ya no tengan ninguna duda sobre instrumental quirúrgico. Lo de la Si no es laparoscópico, yo creo que no. Yo creo que no se va a alcanzar a hacer este semestre. Lo reprogramaríamos para el siguiente semestre. No sé si hay algo más con los muchachos. ¿No? La revisión de la manta, sí, yo creo que cada uno de nosotros se va a ir viendo con sus equipos para ir revisando la manta, para ver el avance y ver las dudas con cada uno de los equipos. Ya eso ya en forma personal cada uno de nosotros, por ejemplo yo con 4, 5 y 6 programaríamos 1 o 2 sesiones, nos ponemos de acuerdo luego a través de su jefe de grupo para ver cuándo podemos hacer la repetición de lo que llevan de la manta. Yo creo que sería en hora de clases para que le dediquen ese tiempo a la hora y así los demás profesores creo que se pondrán de acuerdo con ustedes para la revisión de la manta. Y el día 30 de mayo entregarían la manta, ya sea en forma virtual o en forma ya física si se puede. En forma virtual, ¿cómo? Igual, fotografías y videos de cómo terminaron su manta por un lado, por el otro y ver que está completa. ¿Sí? Y en cuanto podamos la recogemos en físico. El examen instrumental sí tiene valor, ya les dijimos que es como un 10% de práctica de instrumental. Toda la práctica instrumental, entregaron un CD, ya lo entregaron. Se autocalificaron ustedes por pares. Viene parte del examen de instrumentales el que hicimos. Eso se tomaría como una participación de cada uno de ustedes. Y el examen de la tercera parcial incluiría preguntas de instrumental también para que lo estudien de alguna forma. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como se va a calificar y el valor que se le va a dar. Es el 10% de la práctica de instrumental. Está en su temario que les dimos, ahí viene la calificación. El jueves habrá clases. Yo creo que cada uno de nosotros en forma particular acordaremos qué día haríamos revisión de la manta. Creo que las clases teóricas ya las terminamos en línea. Creo que ya no hay puntos que tocar en forma virtual. Si hay algún punto que tocar, háganoslo saber y ya nosotros lo platicamos y ya les diríamos si podemos programar alguna plática extra con ustedes. Pero yo creo que ya nada más serán revisiones de cada uno de nosotros en cuanto al avance de sus mantas. No sé qué opinan los demás. De acuerdo. De acuerdo. Creo que ya sería todo. El examen de la semana pasada se están terminando de revisar los videos que mandaron en relación a la calificación numérica del examen, lo que sacaron del estudio ya lo tenemos. Lo que estamos haciendo es revisar los videos para ver si la pregunta que no pudieron contestar en el examen, el puntaje se corrige con la fotografía que mandaron de diferentes fotos que mandaron. Sí, vamos a ver, no sé, de alguna forma no los podemos subir al sistema porque forma parte de toda una calificación, ya les expliqué hace rato.
Entonces, ya que terminemos de revisar los videos, las fotografías que enviaron, junto con el examen, ya les haríamos dar a conocer cuánto sacaron cada uno de ustedes. Pues sí es todo. Buenas noches.